Perfumería Denis, te ofrecemos grandes ofertas en primeras marcas. 10% de descuento en todo el colorido. Margaret Astor, Bourjois, Rimmel. 10% de descuento en colonias. 15% de descuento en perfumes. 30% de descuento en Adolfo Domínguez. Perfumería Denis, calle Fernán Ruiz, Trujillo. En Perfect Visions somos especialistas en visión infantil. Por eso aprovecha ahora la vuelta al cole y llévate unas gafas completas por 49,90 €. Perfect Visions. En la Plaza Mayor de Trujillo, tu punto de encuentro se llama ¿Dónde? Hemos creado un ambiente joven con unos precios increíbles durante toda la semana. Escucha, cubatas a 3,50 €, ofertas en hamburguesas para 2. Paninis, raciones y bocatas todos los días. Y los fines de semana, mojito, calimocho y litros de cerveza por solo 3 €. Pide cualquiera de nuestra gran variedad en deliciosos helados y batidos. Cafetería ¿Dónde? En la Plaza Mayor de Trujillo. Construcciones y reformas Redondo. Hacemos todo tipo de trabajos y reformas, rehabilitaciones de viviendas, locales comerciales, fachadas, así como viviendas de nueva construcción, autopromovidas, VPO, unifamiliares, chalets adosados o aislados. Somos especialistas en todo tipo de trabajos en piedra. Contamos también con servicio de alquiler de grúas y contenedores para particulares y profesionales. Construcciones y reformas Redondo, calle Altozano número 2, en Huertas de Ánimas. Promoción de viviendas de protección oficial. Últimas viviendas a la venta en Escurial. Viviendas unifamiliares de 90 metros cuadrados más 25 metros cuadrados de garaje más 8 metros cuadrados de trastero. Desde 76.229 € IVA incluido, con subvenciones hasta de 16.000 €. Viviendas para entregar. Consúltanos aunque tengas otra vivienda en propiedad. Información y venta en Urbipexa, Plaza de Obispo Galarza número 3, Cáceres. Los establecimientos de la zona comercial de la Avenida de Miajadas de Trujillo desean a sus clientes y amigos unas felices fiestas. Café Bar Autorres, revistas y prensa. Antonio Hueso, Sociedad Anónima, maquinaria agrícola e industrial. Deportes Victoria, grandes ofertas para la vuelta al cole. Comercial Manolo, mercería y confección. Radio Sánchez, servicio técnico y venta de electrodomésticos. Restaurante, cafetería Los Arcos, salones para celebraciones. No lo dudes, en Trujillo, zona comercial de la Avenida de Miajadas, junto a Autorres. Te sentirás como en tu propia casa. Victoria Trujillo te viste el día de tu boda con modelos exclusivos y asequibles y te ofrece todos los complementos. Y ahora, para las reinas y damas de fiestas infantiles y juveniles, precios especiales y regalos. Victoria Trujillo, novias, fiesta, madrina, comunión y complementos. Visítenos en la calle Marqués de Albaida 7 de Trujillo o en la web www.victoriatrujillo.com, en Facebook y Twenty. Teléfono 927 32 27 97. Salones Bizcocho, cafetería y restaurante. Más de 25 años en el sector de la hostelería. Cuidamos todos los detalles para crear un ambiente acogedor, desde la cafetería, en donde ponemos a su disposición una amplia carta de dulces y salados, pasando por nuestro confortable restaurante, con comidas a la carta y menú diario. Asimismo, les ofrecemos salones para bodas y banquetes con capacidad para 500 personas, en donde cualquiera de sus celebraciones resultarán todo un éxito. Además, ya tienen a su disposición nuestra nueva sala 30 y tantos para sus bailes privados de banquetes, siendo este y la luna de miel en Tenerife algunos de los fantásticos regalos que les ofrece Salones Bizcocho para la temporada 2013.
No lo dudes, si estás preparando tu boda, pásate por Salones Bizcocho, te alegrarás. Y en la Plaza Mayor de Trujillo, el restaurante Bizcocho Plaza les ofrece los mejores platos de la cocina regional y nacional, siempre con el mejor servicio y una altísima calidad en todos nuestros productos. Salones y restaurante Bizcocho. Teléfono de reservas 927 32 05 18 y 927 32 20 17. Productos extremeños El Anticuario, la tienda de mayor tradición en Trujillo. Seleccionamos para usted lo mejor de Extremadura: jamones, lomos, quesos, dulces, licores y vinos. Antigüedades El Anticuario. Les invitamos a adentrarse en el mundo de las antigüedades y el coleccionismo. Contamos con un espacio en el que podrá encontrar piezas originales, auténticas obras de arte acreditadas, desde muebles hasta cualquier objeto de decoración. En Antigüedades El Anticuario también compramos cualquier pieza, figuras, cuadros, cerámica, muebles. Recuerde, en Antigüedades El Anticuario compramos y vendemos con total garantía y discreción. El Anticuario, carretera de Madrid, Trujillo. En Trujillo le invitamos a conocer World Carp, en donde encontrará todo lo relacionado con el mundo de la caza y la pesca. Para los pescadores le ofrecemos carretes y alarmas, refugios, mochilas, neveras, moquetas, sacaderas, fundas, así como boiles y engodos de varios sabores. Hacemos encargos de productos de caza, aguardos, ropa y todo lo que necesite. En World Carp tenemos precios especiales de apertura, equipos de carp fishing desde 250 euros, caña más carrete de carp fishing desde 70 euros y además regalamos camisetas por una compra superior a 20 euros. Caza y pesca en World Carp, calle Fernán Ruiz, Trujillo. En Perfect Visions somos especialistas en visión infantil. Por eso aprovecha ahora la vuelta al cole y llévate unas gafas completas por 49,90 euros. Perfect Visions. Ayer se celebró pleno en sesión ordinaria en el Ayuntamiento de Trujillo y de ese pleno nosotros extrajimos en nuestro programa el apartado de ruegos y preguntas. Hoy nos vamos a ocupar del resto de los puntos del orden del día que lo integraban. Así vamos a ofrecerles el punto número 3 que se ocupó de la modificación del artículo 6, bases imponibles de la ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. También, asimismo, la determinación de las fiestas locales, que ya ayer les comentábamos,
Otro de los puntos fue la modificación de la ordenanza reguladora de los espectáculos taurinos populares en el municipio de Trujillo. Otro punto fue la propuesta de viabilidad para la transformación urbanizadora del sector 11 de Trujillo. Otro punto, el número 7, la modificación puntual número 3 del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Trujillo en suelo urbano del término municipal de Trujillo. Y por último, la gestión de los terrenos municipales necesarios para la instalación de una planta de transferencia, el plan de gestión de residuos de construcciones y demoliciones de la zona sur. Como tan solo se trata de una dación de cuentas, creo que se la ha explicado por parte de los portavoces. Será en el siguiente pleno en el que se puede intervenir sobre esta cuestión. Por lo tanto, no se somete ahora a la aprobación. Una dación de cuentas se pone al público, volverá al pleno para debatirse y aprobarse. Tercer punto del día, modificación del artículo 6, base imponible de la ordenanza reguladora de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Para su explicación tiene la palabra la concejala de urbanismo del Ayuntamiento. Se trata de elevar a acuerdo en esta sesión plenaria la siguiente propuesta. Aprobar la modificación del artículo 6 de la vigente ordenanza fiscal reguladora del impuesto del ICIO en los términos siguientes. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra a estos efectos y el coste de ejecución material de la obra. Y el apartado segundo quedaría redactado en los siguientes términos. Se tomará como base imponible el presupuesto de ejecución material. En todos los casos, la base imponible será estimada por los servicios técnicos municipales, los cuales evacuarán el informe comprensivo de la información necesaria para efectuar la liquidación provisional según la base de precios de la Junta de Extremadura y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. En definitiva, se trata de llevar a cabo la modificación de la ordenanza en los términos expuestos, como consecuencia que después de, durante todos estos meses y llevar a efecto la aplicación de ese artículo 6, se ha apreciado que siempre hay una divergencia a la hora de aplicar el criterio y existen discrepancias entre lo que es el presupuesto de ejecución material real y lo que visan los colegios de arquitectos y aparejadores o ingenieros. En definitiva, se trata de unificar el criterio y de evitar, en muchos casos, el fraude. Entiéndase el término fraude en el sentido en que en muchas ocasiones se presentan en el Ayuntamiento presupuestos de ejecución material visados por los colegios de arquitectos muy a la baja de lo que realmente se ejecuta, lo cual eso dificulta y merma la recaudación a los efectos de llevar a cabo la liquidación del impuesto del ICIO. En esos términos es lo que se plantea la modificación de ese artículo 6 y de esa base imponible. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, pues en principio nos parece bien, ¿no?, que se establezcan unas tablas y unos criterios que sean homogéneos para todo, en este caso para este tipo de obras. Lo que sí nos gustaría es saber si tienen ustedes cuantificado el dinero que vamos a ingresar por esta diferencia que podía haber entre unos y otros. Y por otro lado también nos gustaría saber si no se está un poco cuestionando la profesionalidad, por ejemplo, de los ingenieros, ¿no? Está hablando, cuando nos hablan en la propuesta, parece ser que tanto el Colegio de Arquitectos como el Colegio de Aparejadores sí siguen unas mismas cuestiones a la hora de hacer esas valoraciones, y en verdad parece que el Colegio de Ingenieros es el que se está cuestionando. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Urbanismo. En cuanto a la cuestión planteada, no se cuestiona la profesionalidad de ninguno de los colegios. Lo que sí es verdad que lo que se hace por parte de los colegios, tanto de arquitectos, aparejadores o como ingenieros, digamos que el trámite de lo que hacen de ese presupuesto de ejecución material viene a ser simplemente un reconocimiento de firma, es decir, nunca entran a hacer un análisis económico del coste real de la obra. Donde se hace ese análisis económico o ese valor del coste real de lo que se presenta en esos colegios, efectivamente es cuando por parte de los técnicos municipales del Ayuntamiento, personados in situ, donde se van a llevar a cabo las obras, es donde se aprecia esa diferencia económica entre lo visado en el proyecto y lo que realmente se va a ejecutar.
De ahí ese problema en tanto en cuanto se ha cuantificado que siempre recaudamos muy a la baja. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se ha liquidado ICIO por obras, por poner ejemplos, que a lo mejor les corresponderían 3.000 euros al valor real de lo que es el presupuesto de ejecución material, y al venir visados por el Colegio de Arquitectos a lo mejor estaban sobre 300, muy a la baja de lo realmente a ejecutar. Con esto lo que queremos es, por un lado, unificar el criterio y garantizar sobre todo un mayor control, porque con ese visado por parte de los colegios lo que se consigue es simplemente ese reconocimiento de firma, pero no el análisis económico, de tal manera que los servicios técnicos municipales, con la supervisión de ese visado, garantizan que se ajuste el coste real de la obra a lo que realmente se ejecute, y nos garantice también pues que la liquidación del impuesto se ajuste a la realidad de la obra a ejecutar. Por lo tanto, es decir, no se ha puesto en duda en ningún caso la profesionalidad, sino lo que queremos garantizar es el mayor control, y para eso se va a hacer siempre con unos módulos de referencia. Por un lado está la base de precios de la Junta de Extremadura para todo aquello que sean obras menores, y los propios módulos de referencia que establece el Colegio de Arquitectos y aparejadores para todos aquellos que sean obras con proyectos o obras mayores. Se abre un segundo turno de intervenciones, señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Sí, en principio estamos totalmente de acuerdo con que existan esas tablas y que, por supuesto, los servicios técnicos del ayuntamiento sean los que dictaminen si es acorde el presupuesto que se presenta, las obras que se deban realizar. Vamos, no tenemos ningún problema. Si le he preguntado anteriormente y no me ha contestado, se habían cuantificado más o menos qué podía suponer esto para las arcas municipales. Y me van a permitir, ya que estamos hablando un poco del tema de obra, un poco de mostrar la preocupación que existe en la ciudad por parte de los empresarios de la construcción, ¿no? Todos sabemos que ha habido un descenso importante de lo que es la construcción en Trujillo, en torno a un 70%, donde muchas empresas han tenido que hacer despidos, incluso algunas de las empresas han tenido que desaparecer. Yo creo que se están tomando medidas excesivamente rígidas a la hora de licencias y todo lo que conlleva el tema de obras, ¿no? El hecho de tener que pagar una tasa, que lo mismo se paga una tasa por poner un contador en la calle que por cualquier otra obra, yo creo que supone un costo importante, en este caso para el cliente que vaya a realizar la obra, ¿no? O el hecho también de que los constructores ahora mismo tengan que pagar las licencias de obra incluso antes que se concedan. Es algo que no entendemos. Anteriormente se pedía licencia, se concedía licencia, se pasaba por la entidad financiera, se pagaba, y no que ahora lo primero que hacen es cobrar la tasa, se cobra la tasa, se cobra la licencia y después hay que esperar a que se responda si esa licencia se concede o no se concede. Creemos que eso es un trastorno importante para los constructores. Y algunas otras medidas, inclusive sabemos que las licencias de obras todavía se están quedando en el cajón, tardan mucho en salir, el costo de las mismas, una serie de elementos que yo creo que están perjudicando en este sector, en un sector de la construcción que, como decía al principio, está muy castigado. Ya en el pleno del 4 de abril yo le hacía una propuesta al señor alcalde que por qué no se reunía con los constructores de la ciudad y podían saber un poco de primera mano cuál es la problemática existente, porque ya le digo que es muy importante. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz y concejala de Urbanismo. En cuanto a las cuestiones planteadas y por orden, en cuanto plantea, la última de las cuestiones que ha planteado, no es verdad que se paguen las licencias de obras antes de que sean concedidas, es que hay que distinguir entre lo que es la tasa de licencia y la liquidación de la licencia una vez concedida. Lo que sí pagan anticipadamente es la tasa por expedir la licencia, pero no lo que es la liquidación de la licencia una vez que se ha concedido, que son conceptos completamente distintos. Eso es lo que se está llevando a cabo, así se está gestionando en el área de urbanismo y por parte de Tesorería e Intervención. Nunca se paga antes una licencia de que sea concedida, no tiene razón de ser. ¿Cómo va a pagar antes nadie la licencia sin que previamente sepa si tiene derecho o no? Lo que sí liquidan es la tasa por expedición de licencia, que fue una de las tasas que se aprobó en una de las ordenanzas que
referente a actos urbanísticos se estableció en el Ayuntamiento. En cuanto a la cuantificación, es verdad que no hay una cuantificación exacta en cuanto a numérica, pero sí que es verdad que por parte de los técnicos municipales se ha hecho una valoración de lo que es el coste real de las obras y que suponía siempre pérdidas a la baja para las arcas municipales. De ahí la decisión de unificar el criterio y evitar que sigamos teniendo pérdidas en lo que realmente corresponde liquidar. Sin considerar un segundo turno de intervenciones, se somete a votación. Entiendo que el portavoz de Izquierda Unida, si quiere, vota, si quiere, no vota por haberse incorporado posteriormente al debate. Por lo tanto, se somete a votación la modificación del artículo 6, base imponible de la ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Cuarto punto del orden del día, determinación de las fiestas locales. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Se propone elevar a acuerdo en este pleno la siguiente propuesta. Mediante decreto 89/2012 de 25 de mayo se ha fijado para el año 2013 las fiestas laborales retribuidas y no recuperables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Así que, con el fin de evitar que año tras año tenga que acordarse la determinación de estos días festivos, se somete a acuerdo y se propone en esta sesión plenaria las siguientes cuestiones. Primero, que los días señalados como fiestas locales sean lunes de Pascua y lunes de la Patrona, salvo que el día de Extremadura coincida con el domingo, en cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil, que salvo que el Ayuntamiento en pleno adopte otro acuerdo que modifique estos días, se tenga el presente acuerdo como indefinido y que se traslade este acuerdo a la Dirección General del Trabajo de la Consejería de Empleo. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde, y buenos días. Antes de nada, pedir disculpas por la tardanza, pero cuestiones laborales me impedían haber estado aquí a su momento, ¿no? Yo creo que no hay nada que decir. Yo creo que se debatió todo en la comisión informativa y, efectivamente, las fiestas locales pasarán a ser las que tradicionalmente han sido en la ciudad, el lunes de Pascua y el lunes después de la fiesta de la Virgen de la Victoria, salvo que coinciden días festivos, con lo cual dijimos que pasaría al siguiente día hábil. Yo creo que no hay, respetando además un acuerdo que se adoptó en esta ciudad en referéndum, en virtud del cual las fiestas patronales pasan a ser el primer sábado del mes de septiembre. Por lo tanto, yo creo que la voluntad del pueblo queda reflejada en ese acuerdo y por nuestra parte no hay ningún inconveniente. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues también estamos totalmente de acuerdo. Fue la propuesta que se presentó en la Comisión de Gobierno. Creo que lo reflexionamos, inclusive alguno tuvo que dar marcha atrás con la opinión que tenía al principio. Ha primado el hecho en sí de que se exprime el comercio en un día tan importante como podía ser el haber pasado las fiestas al viernes anterior, en este caso cuando coincide con el lunes, el día 8, y vamos, estamos totalmente de acuerdo con la propuesta. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sí. Bueno, pues estando todos de acuerdo y después de esa comisión informativa en la que todos expusimos las razones de favorecer o tener en cuenta cuál iba a ser el día de fiesta local, sobre todo teniendo en cuenta el interés del comercio, consensuamos y así lo pusimos sobre la mesa, que las fiestas locales quedarán determinadas, como se ha dicho, el lunes de Pascua y el lunes inmediatamente siguiente a la celebración de la Salve, y que para el caso en que coincidiera el día de Extremadura con el día de la Patrona fuera el siguiente día hábil, como es el caso para las fiestas del 2013, que coincidiendo en domingo, pues la fiesta local quedaría habilitada para el martes, o sea, el siguiente día hábil después del lunes de la fiesta. Considera un segundo turno de intervenciones. Se somete a votación la propuesta de determinación de las fiestas locales. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Modificación de la ordenanza reguladora de los espectáculos taurinos populares en el municipio de Trujillo. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Se somete a acuerdo en esta sesión plenaria una propuesta a iniciativa o presentada a iniciativa de la Asociación Cultural Valfermoso con la solicitud de inclusión de un nuevo apartado en lo que es el reglamento o la ordenanza, el artículo 20 de la ordenanza reguladora de los espectáculos taurinos populares en el municipio de Trujillo. El acuerdo es el siguiente: ampliar en otro apartado el artículo 20 de la ordenanza reguladora de espectáculos taurinos
en nuestro municipio, que quedaría con el siguiente tenor literal. El apartado primero del artículo 20, en su apartado E, quedaría redactado en la siguiente manera. Los participantes de un encierro no podrán maltratar, recortar, quebrar o saltar a las reses durante el transcurso del encierro, tanto en subida como en bajada. Estas actuaciones podrán ser sancionadas en función de la trascendencia del hecho y del peligro público que genere esta acción a los espectadores y demás ciudadanos. Esta es la propuesta que se sometió en la comisión informativa pasada. Es verdad que la propuesta que planteaba la propia asociación cultural establecía, digamos, un carácter pues más determinado en cuanto era la potestad sancionadora. Se llegó a acuerdo en la propia comisión por parte de los grupos políticos en que lo hiciéramos con un carácter más genérico. En vez de que apareciera el término o estuviera establecido esa posibilidad de sancionar con carácter potestativo y no con carácter imperativo, es decir, sino la posibilidad de sancionar o no, y que en cualquier caso tampoco entráramos a determinar nosotros exactamente el carácter de la infracción, si grave o muy grave, sino que viniera determinada por otros criterios que son los que se establecen al final del apartado al que hemos dado lectura, es decir, que la gravedad sea castigada siempre en función de la trascendencia del hecho y del peligro al público que genere la acción de esos hechos. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bueno, hay que hacer un poco de memoria, ¿no? Yo recuerdo cuando nos trajeron el reglamento por primera vez de espectáculos taurinos para nuestra ciudad, nosotros hablábamos varias cosas y decíamos que había que tener mucho cuidado, que había que darle publicidad, que había que tener conocimiento de los hechos, y hoy en día yo debo demostrar la satisfacción por parte de mi grupo del buen trabajo que se ha hecho por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al menos en estos días en los que hemos disfrutado de nuestras capeas y de nuestros espectáculos taurinos, haciendo hincapié en que los menores de edad no participaran en los espectáculos taurinos y como así he podido comprobar, ¿no? Con lo cual, por esa parte, mostrar nuestra satisfacción, ¿no? Lo que nos propone actualmente el equipo de gobierno a instancias de una asociación cultural es una modificación de ese reglamento que va a impedir a las personas recortar a las reses en las bajadas y en las subidas, provocando de alguna manera una pequeña capea, entre comillas, en ese transcurso del encierro, ¿no? Nosotros, cuando por primera vez vimos el documento que nos presentaban, nos sorprendió porque evidentemente hay hechos muy puntuales que pueden incitar al recorte o a hacer alguna actividad con la red para evitar pues, un posible atropello por parte de la red hacia las personas, ¿no? Y nos parecía excesivamente punitivo o excesivamente perjudicial, ¿no? Por eso estuvimos valorando en la comisión informativa que fuera la conducta reiterada la que se penara, entre comillas también lo de penar, y no simplemente, bueno, que no fuera tan taxativo el argumento, ¿no? Llegamos, yo creo, con un acuerdo entre los tres grupos políticos de hacer eso, es decir, que fuera esa conducta reiterada, que parece ser que hay personas que se dedican a citar a la red y provocar esa pequeña capea en los encierros, cuando los encierros debe ser un libre circular de los animales, y darle potestad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que pudieran intervenir ante ese tipo de conductas reiteradas, ¿no? Yo creo que ese fue el acuerdo al que llegamos, acuerdo con el que nosotros nos mostramos satisfechos, y si esa va a ser la modificación que se haga, por nuestra parte no va a haber ningún problema. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Sí, bueno, reiterar nuevamente, ¿no?, el acuerdo que se produjo en la comisión informativa y que ha venido recogida ya en la propuesta que nos presenta la concejalía. Efectivamente, quitábamos el tipo sancionador y decíamos en ese caso que podrían ser sancionadas de alguna manera cualquier tipo de actividad que se produjera en ese momento. De acuerdo totalmente también con el portavoz de Izquierda Unida, ¿no? Hay momentos quizás a la hora de lo que es el encierro, cuando se produce el encierro, que en un momento dado haya que recortar alguna vaca o que haya en algún momento también que hacer algún tipo de gesto que está recogido aquí, que se podía sancionar y que también hay que valorarlo en su momento. Vemos también que habla del transcurso de los encierros, no sé si en modo tanto en subida como en bajada. Yo creo que cuando hablamos de encierro ya hablamos de subida, de bajada o sea llaneado. O sea, que tampoco yo creo que es importante el hecho de poner esa salvedad, ¿no? Pero vamos, en principio estamos totalmente de acuerdo con lo que dijimos en la comisión informativa. Señora portavoz del equipo de gobierno. Bueno,
La modificación que se plantea en el artículo 20 es en los términos a los que llegamos en ese acuerdo, es decir, tener en cuenta y sancionar única y exclusivamente pues aquellas conductas que tengan un carácter reiterado. También se hizo mención de la dificultad de controlar pues el tema de los recortes, porque es algo impulsivo en un momento puntual en el que viene la vaca y uno trata de recortar en sentido contrario, con lo cual difícil es de controlar y vigilar, pero sí queríamos dar una cierta garantía a ese tipo de conducta, sobre todo para garantizar, o más que garantizar, es decir, evitar o tener sancionado ese posible riesgo que entraña para la integridad física de las personas esas conductas. Por eso solamente se llevará a cabo pues esa vigilancia o ese control cuando estas conductas sean reiteradas y teniendo en cuenta esos dos criterios, la trascendencia del hecho y el peligro que entrañe para la integridad física. En esos términos es la modificación. Consideran un segundo turno de intervenciones. Se somete, por lo tanto, a votación el punto número 5, modificación de la ordenanza reguladora de los espectáculos taurinos populares en el municipio de Trujillo. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones. Por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, propuesta de viabilidad para la transformación urbanizadora del sector 11 de Trujillo. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno y concejala de urbanismo. Sí. Se somete a acuerdo la propuesta o la consulta de viabilidad del sector 11 de las normas subsidiarias, modificación puntual el número 3. Sí, modificación puntual número 3 del sector 11. Del sector 11 de las normas subsidiarias, el Ayuntamiento de Trujillo, modificación puntual número 3 de las normas subsidiarias. Este sector 11 tiene por finalidad, o se presenta por poner en antecedentes, este sector 11 se remonta al año 2007. El 26 de diciembre del 2007 se plantea consulta de viabilidad en el Ayuntamiento de Trujillo por parte de Promociones y Construcciones Miajada S.L. relativa al sector 11 de los servicios municipales, con la finalidad de llevar a cabo una serie de construcción de viviendas, aproximadamente unas 200 viviendas. Esa consulta de viabilidad, inicialmente presentada el 25 de septiembre por parte del Ayuntamiento de Trujillo en sesión plenaria, fue objeto de rechazo esa propuesta de viabilidad presentada el propio 26 de septiembre del 2007 y así consta en el acta de la sesión plenaria de esa fecha, por una serie de cuestiones puntuales apreciadas por los distintos grupos políticos, en concreto por parte del Grupo Popular, entonces en oposición. Se planteaban dos cuestiones puntuales, la red de abastecimiento y el estrechamiento o estrangulamiento de los viales, y por parte del Grupo Izquierda Unida también se planteaban una serie de cuestiones relativas a carril bici, excavaciones arqueológicas, entre otras, tal y como constan en el acta de dicha sesión. Sin embargo, el 14 de diciembre del 2010 se presenta en el Ayuntamiento una nueva consulta de viabilidad que ya daba respuesta o solución a aquellas cuestiones que se habían planteado en su momento y que fueron motivo de rechazo en aquella sesión plenaria. Por lo tanto, la Agrupación de Interés Urbanístico presenta una nueva consulta de viabilidad, dando respuesta, repito, a aquellas cuestiones que fueron motivo de rechazo, y una vez presentada esa consulta de viabilidad, fue informada y motivada la contestación a cada una de las cuestiones planteadas. El arquitecto municipal emite informe el 11 de diciembre del 2011 en sentido favorable en cuanto a este sector, y es verdad que nos toca ahora plantear y elevar a acuerdo en esta sesión plenaria esa consulta de viabilidad. En tanto en cuanto, es decir, dos cuestiones, es decir, de nada sirve ya tener paralizado algo a lo que se le ha dado respuesta, y es necesario que entremos pues a valorar y a llegar al acuerdo, si se estima por parte de los grupos, de dar luz verde a esta consulta de viabilidad. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bueno, entramos en un tema interesante. Uno no sabe cuando llegan las cuestiones de urbanismo, y menos en la situación en la que vivimos ahora, si ponerse contento o ponerse triste, ¿no? Es decir, en una situación como la actual, que alguien plantee una cuestión de urbanismo, pues resulta cuando menos conmovedor, ¿no? Igual de conmovedor nos resulta el tema de las fechas, ¿no? Es decir, si hay respuesta por parte de la empresa en el año 2010, es decir, ya presentan ellos su documentación, que luego hablaremos de ella. Nosotros, evidentemente, no nos convence en absoluto la respuesta que da la empresa. Recordemos los trámites. Primero vamos a situarnos. ¿Cuál es el sector 11? ¿Dónde estamos? Nos encontramos en un espacio, un suelo urbano que tenemos en nuestra ciudad, que va desde lo que sería el Colegio de las Azules, la parte de atrás del Colegio de las Azules, hasta la carretera de Madrid y un poco hacia la izquierda, ¿no? También. Todo ese suelo urbano, en su momento nos planteó una empresa una consulta de viabilidad para poder construir ahí
del orden de 200 viviendas. A la consulta de viabilidad que en su momento plantea la empresa, en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2008, que es la primera vez que se presenta esto a pleno, se le dice que no. Y se le dice que no argumentando un montón de razones, ¿no? Tanto por parte del Grupo Popular, como bien ha dicho la concejala portavoz, en ese momento en la oposición, como por parte de Izquierda Unida. Nosotros argumentábamos un montón de cosas, ¿no? Creemos que el urbanismo de Trujillo siempre ha estado mal enfocado y, desde nuestro punto de vista, el desarrollo debería de ser los APUs 1, 2 y 3, que son los que están entre la carretera de Plasencia y la avenida, toda esa tabla que va, circula hacia Huerta, que sería el desarrollo natural urbano de nuestra ciudad. Hemos visto que ahí no se ha podido producir, y no se ha podido producir por una razón muy sencilla, porque el coeficiente de edificabilidad en esa zona es muy bajo. Y en su momento las empresas no querían invertir en esa zona, puesto que no les era rentable. Por lo tanto, nuestra ciudad ha crecido de manera desorbitada por otras zonas, cuando desde nuestro punto de vista el crecimiento natural era ese. Hubiera sido más eficaz haber modificado los coeficientes de edificabilidad de esa zona y seguramente tendríamos un urbanismo más organizado en nuestra ciudad. Aún así, la empresa nos presentaba una propuesta de viabilidad que desde nuestro punto de vista provocaba y sigue provocando una cantidad de viviendas desorbitadas en un espacio muy pequeño. 200 viviendas en una zona donde las parcelas mínimas van a ser pequeñas, que es legal, claro que es legal. Y la empresa argumenta, no, nos sometemos a la legalidad, pero nosotros tenemos la potestad de modificación. Es decir, que lo que dice la empresa es legal, claro, todos los argumentos que nos da la empresa son legales. A todas las quejas, entre comillas quejas, a todos los argumentos que se dictaban en el año 2008, la empresa ha respondido que cumple la legalidad. Es lo único que responde. Si eso lo sabemos, si nosotros sabemos que cumple la legalidad, pero queremos exigirle algo más, porque creemos un urbanismo organizado en nuestra ciudad. Y cuando nosotros le decíamos a la empresa en el 2008 que queríamos un informe arqueológico, porque nos consta por compañeros relacionados con el mundo de la arqueología que en esa zona es muy posible que haya restos arqueológicos, no me vale con que la empresa diga que en el momento en que se crearon las normas subsidiarias de Trujillo, ya había un informe arqueológico. Si eso ya lo sabemos, claro que lo sabemos. Igual que cuando le decimos, mire usted, la conducción de agua, por allí pasa la conducción fundamental de agua de Trujillo, y nos dice, no, cuando desarrollemos el proyecto de urbanización, ya verán ustedes cómo hacemos un bypass y por ahí no va a pasar el agua. Si eso ya lo sabemos, si lo queremos es que nos lo digan, ¿no? Es decir, a todas las respuestas que nos da la empresa a las condiciones que nosotros le poníamos en el 2008, para nosotros no se cumplen ninguna. Hombre, lo de los árboles autóctonos ya es curioso. Les decíamos que respetaran la arboleda que existe en esa zona, que hay árboles autóctonos que son interesantes, y la respuesta de la empresa es que en la medida de lo posible lo harán. Les pedíamos un carril bici para intentar unir con el Instituto Turgalium toda esa zona y con el carril bici que discurre, el único carril bici que tiene nuestra ciudad, y nos dice, curiosamente la empresa dice, sí, pero si ustedes lo que quieren es unirle con el instituto, atraviesa tanto el cordel como una parte que no es responsabilidad de esta empresa, que es responsabilidad del municipio, que sea el ayuntamiento el que determine por dónde quiere que vaya el carril bici. Es decir, todas las respuestas que nos da a las cuestiones que les planteábamos en su momento, a nosotros realmente no nos convencen. Por lo tanto, argumentos, en primer lugar, el tiempo, si desde el 2010 ya se tenía. Si la respuesta de la empresa está en el 2010, ¿cómo han tardado tanto los técnicos municipales en dar este informe? Desde el 2010 hasta el 2012, para decir, vuelva el proyecto de viabilidad al Pleno. Eso por un lado. ¿A ustedes les convencen, segunda cuestión, a ustedes les convencen lo que les dice la empresa? Es decir, de las respuestas y los argumentos que ustedes cuando estaban en la oposición les dijeron, ¿les convence la respuesta de ahora? Porque si les convence, es lógico que ustedes lo traigan, ¿no? Concluyendo, nosotros creemos que lo necesario para nuestra ciudad es que de una vez por todas tengamos un plan general de ordenación urbana, y mientras tanto, cuando nos vengan este tipo de cuestiones, que sinceramente yo no sé si el mercado está para ponerse a construir 200 viviendas, ojalá lo esté, ojalá, pero yo creo que una ciudad que tiene del orden de 450 viviendas vacías, no sé si construir 200 viviendas es la solución, ¿no? Y si es la solución, hagamos de una vez por todas en nuestra ciudad un urbanismo centrado, un urbanismo real y un urbanismo que provoque una ciudad con una calidad, que respete el medio ambiente, que sea sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Y gracias, señor alcalde.
Bueno, ya conocemos todos que la respuesta del Partido Socialista en el año 2008, cuando se presentó este proyecto de viabilidad, fue positiva, ¿no? Seguimos considerando, una vez leídos los informes, tanto del arquitecto municipal, tanto como de la anterior secretaria, María Ángeles García, y que ha sido ratificado también por el actual secretario, Álvaro Casa, que los informes son positivos para llevar a cabo esta viabilidad. Y hemos comprobado también que también se han contestado a las alegaciones. El Partido Socialista coincide con lo que dice Izquierda Unida también, con el portavoz de Izquierda Unida, en el sentido de que, bueno, las contestaciones que se dan son un poco aleatorias, no concretas. Pero también hay que tener claro una cuestión. Lo que se trae a pleno hoy es la viabilidad del proyecto. Es decir, hasta que no veamos el programa de ejecución, que ya incluirá lo que es el plan parcial y detalladamente y lo que es el sector y el anteproyecto de urbanización, no vamos a poder definir cuáles son las pautas que tenemos que seguir, ¿no? En este caso, y es cuando podremos hacer esas alegaciones que vienen recogidas en su momento. También nos alegra porque yo creo que es importante, a pesar de que el sector de la construcción está como está en la ciudad, que hay un número de casas vacías también importante, pero bueno, todo lo que sea crear una actividad económica, aunque sea a largo plazo, porque este tipo de proyectos son proyectos a largo plazo, yo creo que es importante, ¿no? Pero nos llama también poderosamente la atención en que ustedes ahora lo ven viable y que en su día, en el 2008, cuando se presentó, no lo vieran. Eso es lo que nos llama un poco la atención, ¿no? Yo creo que, hablando del proyecto de viabilidad, el proyecto de viabilidad no tiene ningún impedimento para llevarlo a cabo y, sin embargo, ustedes se opusieron en el momento en el que se presentó. Creemos que si se llega a ejecutarse, puede ser importante para Trujillo, puede ser un motor de creación de empleo en Trujillo, aunque nos abaten muchas dudas, más que nada por cómo está el sector, ¿no? Y lo que sí le pedimos también es que se exijan los requisitos, todos y cada uno de los requisitos pertinentes a la hora de seguir con su tramitación. Nada más y muchas gracias. Señora concejala de Urbanismo. Pues empezando por lo positivo y por hacer algunas aclaraciones, evidentemente con los tiempos que corren es de agradecer que se tenga la iniciativa de querer establecerse en Trujillo y desarrollar un proyecto de estas características si se lleva a efecto. Sí es verdad, y por empezar a contestar algunas de las cuestiones planteadas, en primer lugar, en cuanto a esa ordenación de crecimiento del urbanismo en Trujillo, pues esperamos que no más tarde de que acabe este año, se va a hacer pública la licitación del Plan General Municipal que nos va a permitir ese desarrollo urbanístico ordenado en nuestra localidad. Así será antes de que acabe el año, es decir, repito, antes de que acabe el año será pública esa licitación del Plan General que nos permitirá hacer una ordenación más detallada y ver por dónde queremos que crezca nuestra ciudad. En cuanto a cada una de las cuestiones que se han planteado, si son muchas o no el número de las viviendas para el sitio donde se pretende ubicar, yo creo que ahora no es el momento de determinar cuántas viviendas o no, porque solamente estamos ante una consulta de viabilidad que tiene un carácter prescriptivo pero que no nos vincula, y no nos vincula en el sentido de que la consulta de viabilidad en ningún caso determina el trazado de infraestructura, y no determina el trazado de infraestructura. Esta es una de las razones por las que nosotros, a pesar de que votamos en contra en la oposición con una serie de argumentos, como fueron la red de abastecimiento y el estrechamiento de los viales, finalmente a esas cuestiones que planteamos desde este grupo se nos dio respuesta con las alegaciones que posteriormente presenta la nueva consulta de viabilidad, entre ellas porque en cuanto al estrechamiento de los viales contestan diciendo que había habido segregaciones de otras fincas con la finalidad de ampliar los espacios y hacer que los viales se ajusten a nuestras normas subsidiarias. Y en cuanto a la red de abastecimiento, será una cuestión que es verdad que por allí pasa esa red de abastecimiento de agua potable, que nos tocará vigilar y controlar muy mucho cuando se presente el programa de ejecución, que es el momento en el que el Ayuntamiento podrá poner los límites a las cuestiones del trazado de infraestructura. En cuanto se planteaba también de por qué, si desde el año 2010 que se presenta nuevamente la consulta de viabilidad se encontraba paralizado el expediente en el Ayuntamiento, pues las razones yo creo que no deben preguntarse a este equipo de gobierno, quienes cuando se han puesto en contacto
con nosotros desde las personas que han presentado este proyecto en el Ayuntamiento, lo que se ha tratado es dar la agilidad, pedir los informes a los servicios técnicos municipales y ya se llevó en alguna ocasión en una comisión anterior para dar cuenta de ello y dar información a los distintos grupos políticos de las alegaciones y lo que se había contestado al respecto. Y lo que sí está claro que por parte del Ayuntamiento no puede estar paralizado más, y no puede estar paralizado más por una razón de peso. La propia ley que regula nuestra comunidad autónoma, la ley del suelo, establece que las consultas de viabilidad tienen ese carácter preceptivo y no vinculante, pero también es verdad que si transcurren los plazos y no se contestan, los interesados tienen la potestad de irse a la Junta de Extremadura, en este caso a la Consejería competente, Consejería de Fomento, quien podría dar el visto bueno. Por lo tanto, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es dar el trámite oportuno y, finalmente, es decir, ¿nos tocará a nosotros vigilar el trazado de las infraestructuras? Sí, en el momento pertinente, pero no ahora, porque esto, repito, es meramente una consulta de viabilidad que garantiza que esto es viable conforme a las normas subsidiarias y que, por lo tanto, será en ese momento posterior cuando nos tocará estar vigilantes a la hora de delimitar ese trazado de infraestructura. En cuanto a las excavaciones arqueológicas, pues también es interesante, y no es que nosotros nos demos importancia de que allí existan restos arqueológicos, que si existen y si se lleva a cabo esta ejecución será en el momento pertinente también cuando haya que ordenar la paralización de las obras en aras pues, a garantizar pues, la protección de esos restos arqueológicos, pero no antes, es decir, no podemos nosotros parar una consulta de viabilidad porque presupongamos que allí existen restos arqueológicos, sino en el momento y en el trámite oportuno. Esas son las razones, digamos, o creo que puedo haber contestado a cada una de las cuestiones que se han planteado. Desde luego, yo creo que tenemos que quedarnos con el lado positivo. Esto es algo bueno para nuestra localidad si se lleva a efecto, y creo que ya ha transcurrido el tiempo más que suficiente, se han hecho las aportaciones y alegaciones pertinentes dando respuestas a aquellas dudas que entonces existían y que ahora para nosotros quedan aclaradas. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde, y gracias por las aclaraciones, señora portavoz. Sin embargo, mire, a mí que me gustan los refranes, ¿no? Hay uno que dice lo del gato escaldado, del agua fría o del agua caliente huye. No sé si es fría o caliente, pero... ¿Por qué digo esto? Porque con la coletilla de ya cuando presenten el programa de ejecución, ya se dirá, al final nos han metido cada gol. Impresionante, impresionante. Entonces yo creo que es bueno recordarle a la unidad urbanizadora, a la gente que va a urbanizar, lo que este pleno quiere. Y si nosotros queremos calles de 11 metros y le decimos, mire usted, cuando haga el trazado, las calles deberán de ser de 11 metros, porque queremos que sean avenidas anchas. Y si nosotros queremos que tenga cuidado con hacia dónde vierten las aguas residuales, porque eso tiene un problema de orografía que va a verter hacia la Nacional 5 y no sabemos cómo están los vertidos hacia allá, pues también habrá que recordárselo. Es decir, no imponer, pero sí recordar. Sí recordar, porque cuando nos venga el proyecto de ejecución, si no, nos veremos obligados a votar que no o a pararle, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tenga cuidado con el impacto visual. Es decir, todas esas cosas que se le recordaban en su momento. No quiero decir con esto que se le paralice, pues no. Si a ustedes les convencen los argumentos que le han dado, efectivamente había un tema de estrechamiento de viales, parece ser que han adquirido un terreno adicional que lo han anexionado al proyecto que presentan y por lo tanto ya los accesos van a ser más anchos. Pues sí, problema solucionado. Pero el ancho de los viales, el tema de las cesiones. ¿Cómo queremos que sean las cesiones? Todos sabemos qué ocurre cuando se urbaniza. Es decir, nos dicen, no, las cesiones, cuando se desarrolla el plan de ejecución, ya verán ustedes dónde están las cesiones. Y al final, recordemos que ahí hay una machorra, es decir, hay una zona de canchos con un árbol, y verás cómo al final ese va a ser el terreno que nos cedan al ayuntamiento. Porque siempre ocurre igual, si es normal. El empresario que busca su máxima rentabilidad es lógico. Y dirá, de este terreno, ¿cuál es lo peor? Pues esto es lo que cedo. Esta es la zona verde, esto es lo que voy a ceder, esto... Es decir, todas esas cosas que se lo recordemos antes de tiempo, para que cuando nos venga el proyecto de ejecución lo tengamos claro. Porque si no, nos veremos abocados a decirme usted, parece que nos olvidamos de que el desarrollo urbanístico de la ciudad nos corresponde a nosotros, le corresponde a quien está gobernando y a este pleno. Somos todos responsables del modelo de ciudad que queremos y somos todos los que vamos a determinar cómo queremos que sea la ciudad. Claro, si nos basamos en lo que nos hemos basado en los últimos años, pues nos vamos a movimientos especulativos y esto es la pelota que sube y sube y sube. Y
No me atrevo yo a decir que aquí detrás haya un movimiento especulativo, porque la situación no está para ello, evidentemente. Pero, hombre, si esto no lo dicen hace 4 o 5 años, las antenas se suben hacia arriba, ¿no? En fin, bienvenida sea un nuevo plan de acción, una propuesta de viabilidad. Ojalá y esto se desarrollara, ¿no? Yo creo que el mercado no está para esto, pero bienvenida sea, ¿no? Aún así, nosotros, le repito, estaremos muy vigilantes para que se cumpla primero con la legalidad y con la legalidad de lo que diga este pleno. No vale solo con lo que me adapto a lo que dice la ley del suelo. Nosotros tenemos potestad para decir cómo queremos que sea el urbanismo de nuestra ciudad. Digámoslo. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Nos sigue llamando un poco la atención que se presentara en diciembre del 2010, que los informes técnicos estuvieran también en noviembre del 2011 y que se presente en pleno en septiembre del 2012. Nos gustaría saber por qué esa tardanza. Si es que ustedes han cuestionado en algún momento el proyecto o han visto alguna cosa que tuviéramos que saber todo, ¿no? Nos parece extraño que hayan tardado 10 meses en presentarlo al Pleno, ¿no? Por supuesto que la propuesta de viabilidad yo creo que no nos condiciona en estos momentos, ¿eh? Una vez que lo presenten el programa de ejecución, el plan parcial es cuando tendremos que decir los gobernantes qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos y cómo debe de ser. Y, por supuesto, dar respuestas a la red de abastecimiento, a los viales, en este caso, y a todas aquellas incógnitas que en su momento, en el 2008, me parece que fue cuando se presentó en el Pleno, quedaron ahí en duda, pues yo creo que se tienen que dar en ese programa de ejecución. Nada más y muchas gracias. Señora concejala de Urbanismo. Pues en cuanto a las cuestiones planteadas, yo creo que queda claro que la consulta de viabilidad, es decir, no es el momento de determinar. Sí es verdad que tenemos la potestad de hacer limitaciones para las cesiones, para el dotacional, para el trazado de infraestructuras, pero no en la consulta de viabilidad, sino en el programa de ejecución, que será el momento en el que el ayuntamiento tenga que hacer los pronunciamientos pertinentes. En cuanto a por qué la tardanza o no tardanza desde el 2010 al 2011, es verdad que el informe del arquitecto municipal es de 2011 y también es verdad que hubo una comisión informativa de urbanismo en la que estuvo encima de la mesa este asunto y se le dio copia a los distintos grupos políticos, entre ellos, es decir, a Izquierda Unida se le dio copia de lo que tenía conocimiento y es verdad que tampoco por aquel entonces estaba él ocupando el puesto, estaba el compañero y a usted también se le dio copia y con la finalidad de que tuvieran un estudio detallado, información precisa y antecedentes suficientes para poder conocer el fondo del asunto. Ese fue uno de los motivos por el que se retrasó la primera gestión inicial del asunto, que ustedes pudieran ponerse en conocimiento y estudiar debidamente el asunto. Y en cuanto a por qué se ha traído al Pleno, es decir, porque después de ese estudio, es decir, ha habido estudios posteriores, consultas con los técnicos municipales sobre determinados aspectos y hemos consultado con ellos directamente todo el tema de las alegaciones para ver si quedaban solventadas aquellas respuestas que nosotros inicialmente dijimos que no porque nos planteaban dudas, sobre todo el tema de los estrechamientos y la red de abastecimiento. Una vez hechas las consultas pertinentes y aclaradas las dudas, este equipo de gobierno ha entendido que era el momento oportuno de traerlo a esta sesión plenaria, pero no ha habido otras razones ni tampoco se oculta nada que usted no pueda saber. Se le ha facilitado toda la información y la totalidad del expediente, de lo que había antes y de lo que hay ahora, con lo cual no se ha ocultado nada ni ha habido ninguna duda más allá de las que inicialmente ha habido para poder aclararlas con posterioridad. Y finalmente cerrar diciendo que nosotros hemos solicitado ese Plan General Municipal porque estamos convencidos que es necesario establecer un nuevo modelo de ciudad y una nueva ordenación de crecimiento en nuestra localidad, que esperemos que no muy tarde sea una realidad. Sí es verdad que esa publicación de la licitación del Plan General Municipal no va a estar más allá de finales de año y con eso conseguiremos empezar a ordenar debidamente, de una manera ordenada, el crecimiento de nuestra localidad, de manera detallada y nos permitirá un procedimiento adecuado. Se somete, por lo tanto, a votación la propuesta de viabilidad para la transformación urbanizadora del sector 11 de Trujillo. ¿Votos a favor? En contra. Abstenciones. Se aprueba por mayoría. Séptimo punto del orden del día, modificación puntual número 3 del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Trujillo en suelo urbano del término municipal de Trujillo. Tiene la palabra la concejala de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno.
En cuanto a la modificación puntual número 3 del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Trujillo, pretendía o ya se trajo a la sesión plenaria anterior con la finalidad de modificar dos artículos, el artículo 18 y el artículo 40 de la normativa urbanística. En concreto, en aquella sesión plenaria fue retirado de la misma con una única finalidad, lo referente al tema de las cubiertas y la apertura de huecos en fachada, con la finalidad de tener en cuenta aquellas aportaciones que en aquella sesión plenaria hacían los distintos grupos políticos. Una vez presentadas dichas aportaciones y habiendo sido valorados por los técnicos municipales del Ayuntamiento, han entendido pues que esa aportación que se había hecho o esa propuesta que se había hecho era demasiado genérica, sin concretar, lo cual dejaba la puerta abierta pues a una cierta discrecionalidad a la hora de marcar los criterios para la apertura de hueco. Valorada por la Comisión de Patrimonio y habiendo sido informada desfavorablemente, se trae nuevamente el texto inicial de la propuesta de esa modificación de la norma subsidiaria en los términos siguientes. El apartado A del artículo 18, referente a la apertura de huecos, quedaría redactado en los siguientes términos. No se permitirán huecos en la cubierta con mansardas, se permitirán huecos con ventanas enrasadas con el faldón de cubierta o sistema similar de iluminación para favorecer el uso vividero bajo las cubiertas, tendrá una dimensión o no tendrá una dimensión inferior a 0,80 metros cuadrados y se podrá abrir como máximo un hueco por pieza habitable donde por aplicación de normativa de habitabilidad sea obligatorio por uso. La composición de la cubierta no supondrá un impacto negativo en el ambiente en el que se ubique. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, sigue. Gracias, señor alcalde. Bien, recordamos que esto ya, como decía la portavoz, vino a pleno en su momento y que in voce se hicieron algunas propuestas que se pasaron a la Comisión de Urbanismo para que la valoraran. Nosotros no pudimos presentarla por escrito por problemas de tiempo. Una propuesta que nosotros hacíamos a esta modificación puntual y era que se permitiera, si vamos a permitir los huecos enrasados de ventana, que se permitiera también, con las mismas dimensiones, la utilización de placas solares en este tipo de edificios, con aras a aumentar el consumo de energía verde, de energía responsable, etc. Parece ser que esa propuesta, aunque no la presentamos por escrito, ya también se debatió en la comisión pertinente, no viéndola favorable. Yo le adelanto que la presentaremos también por escrito, porque entendemos que es bueno que las discusiones, que haya constancia de ellas, ¿no? Si tenemos constancia del debate que se provocó en la última Comisión de Urbanismo con la propuesta que hacía el Grupo Socialista, pues nosotros haremos nuestra propuesta para que también se pueda debatir y no solamente pues quedar constancia de ella, ¿no? Seguimos pensando que de las modificaciones que se planteaban del Plan Especial del Casco Histórico, esta era la más lógica, la que nos parecía más lógica. Y si bien en su momento no veíamos ningún inconveniente, hacíamos esa aportación, seguimos sin ver el inconveniente, por lo tanto no creo que tengamos ningún problema en aceptar esta modificación, aunque adelanto que haremos la propuesta que en su momento hicimos para que pueda ser debatida y pueda ser incorporada a esta modificación puntual. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues el Grupo Socialista se mantiene un poco en los criterios que puso en su momento, ¿no? De no permitir abrir huecos y ventanas enrasadas, porque creemos que abrir ventanas en los tejados de la zona monumental va a perjudicar seriamente las vistas. La modificación que propuso el Partido Socialista en ese momento era, en el apartado, la modificación puntual número 3, era que estos huecos, o sea, no se permitirían huecos en la cubierta con mansarda. Igualmente, no se permitirán huecos con ventanas enrasadas con el faldón de cubierta o sistema similar de iluminación, salvo, y aquí quiero resaltar, salvo en casos excepcionales y siempre que sea totalmente necesario para la viabilidad del proyecto. Este en concreto fue el texto que queríamos que se añadiera en esta modificación puntual. ¿El motivo? Pues porque ahora se van a poder abrir huecos en las cubiertas con total impunidad, porque todos sabemos que en una casa, en una vivienda con 80 metros cuadrados, que en la parte superior tenga 4 o 5 habitaciones que son habitables, evidentemente si no tienen la facilidad de luces van a poder hacerlo, ¿no? Y van a abrir huecos en torno a de 80 por 80 metros cuadrados. Yo creo que no era necesario, yo creo que la modificación se podía hacer
con estas salvedades y, sin embargo, bueno, pues no se ha tenido en cuenta, no sabemos por qué. Nada más y muchas gracias. Señora concejala de Urbanismo. Sí. En primer lugar, decir que en cuanto a la propuesta de las placas solares, al portavoz de Izquierda Unida, es cierto que no se presentó por escrito, pero aún así sí se hizo la valoración pertinente en la Comisión de Patrimonio, igual que tampoco se presentó formalmente por escrito, sino vía email por parte del Partido Socialista, y desde la buena voluntad se hizo la valoración y análisis oportuno en la Comisión de Patrimonio. Es verdad que la propuesta que hacía el Partido Socialista, a la que daba lectura el portavoz, es verdad que hacía referencia y exactamente hace referencia a esa salvedad, pero dice, salvo en casos excepcionales y siempre que sea totalmente necesario para la viabilidad del proyecto, y sigue diciendo, en cuyo caso tendrán una dimensión inferior a 1,00 metros cuadrados y se podrá abrir como máximo un hueco por estancia con uso vividero. Esas son las medidas que ustedes presentaban en su propuesta. Sin embargo, la propuesta y la modificación que recoge la norma subsidiaria dice que en ningún caso los huecos tendrán una dimensión mayor a 0,80 metros cuadrados. Eso es lo que dice nuestra propuesta, con lo cual los huecos siempre serán más pequeños desde la propuesta que presentaba el equipo de gobierno que desde la que presentaba el Partido Socialista. Pero no es esa la cuestión es que, valorada por parte de los servicios técnicos municipales, llegan a una conclusión y en la resolución y en el acta de la Comisión de Patrimonio, a las que se les invitó y no tuvieron a bien asistir, o por lo menos no justificaron su asistencia a la misma, se informa desfavorablemente por los siguientes motivos. Dicen que la propuesta da lugar o se abre la puerta a posibles arbitrariedades sin quedar definido en qué consiste esa supuesta excepcionalidad o viabilidad del proyecto. Es decir, los servicios técnicos municipales informan desfavorablemente porque entienden que tiene un carácter muy genérico la propuesta, de tal manera que si se hubiera concretado las excepciones, pues hubieran hecho una valoración pertinente de las excepciones planteadas. El problema es que se estableció una excepcionalidad, pero no se concretaron los supuestos excepcionales, cuestión que no hay ningún problema o ningún inconveniente en estudiarlo si concretaran exactamente esos supuestos. En cuanto a la cuestión planteada de si va a dar lugar a la apertura o no de huecos de una manera generalizada, no es eso lo que se pretende con la modificación puntual de la norma. Lo que se pretende es dar solución puntual a problemas que se presentan en proyectos, sobre todo a problemas puntuales de iluminación. Piénsense en patios interiores sin iluminación, escaleras interiores, etcétera, etcétera. Es decir, no es que se vaya a permitir de manera genérica la apertura de huecos en la totalidad de los edificios, sino solamente en aquellas cuestiones para dar una solución puntual de iluminación cuando se requiera por parte de... Claro, claro, efectivamente, la propuesta que ustedes han hecho hoy aquí no es exactamente la que se debatió en la comisión, porque este alcalde estuvo presidiendo esa comisión y no quedaba precisamente claro la cuestión, y por eso es la excepcionalidad, no quedaba claro en el mail que mandaron la frase que usted ha añadido, que dice que será necesario cuando sea necesario totalmente para la viabilidad del proyecto. Solamente ponía salvo casos excepcionales. Por eso, sí, la propuesta que se mandó sí, porque estaba en la comisión, por eso se lo garantizo, que si no, por eso precisamente los técnicos adujeron que no podía considerarse esa cuestión, puesto que daba lugar a la arbitrariedad, porque no se especificaba demasiado genérico. Si se hubiera especificado esa frase que han añadido en la lectura posterior, que tal vez fuera la propuesta que quisieran hacer, que no lo pongo en duda, efectivamente, pues hubiera sido lo mismo, pero ese fue el problema realmente que hubo en la comisión. Por eso creo que estamos hablando del mismo término. Nuestra propuesta pretende que sea esta cuestión excepcional, por decirlo de alguna manera, aunque no se utilice la palabra excepcional, que tal vez es la que ustedes añaden, para proyectos que hagan habitable y viable que se pueda vivir en esa vivienda. O sea, creo que con lo que ustedes han leído hoy, que lo estaba comentando con el secretario de MAS, pues está claro que coincidimos plenamente en la propuesta, pero como aquel día fue a través de un email y se debatió, no quedaba, además, dense cuenta de la alegación que le da. No tendría sentido la alegación que le dan los técnicos cuando dicen es demasiado genérico la excepcionalidad. Si ustedes le añaden, es porque precisamente no se añadía esa cuestión. Ese es el motivo, pero creo que en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? Cuando ha leído el portavoz del Partido Socialista su frase, pues evidentemente he dicho, por eso no se puede alegar lo genérico de la propuesta, sino que esa es
es la cuestión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se abre un segundo turno de intervenciones, si no me equivoco, por el orden del Pleno. Se abre un segundo turno de intervenciones si estiman oportuno. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. No toma la palabra. Señor portavoz del Partido Socialista. No, mire, solamente una aclaración. Hablaba la portavoz que, bueno, se iba a permitir, en el caso de patio de luces, etcétera. Yo creo que no, que ahí es donde estamos equivocados. Se va a permitir solamente en el uso vividero. El uso vividero es lo que son las habitaciones, cocinas, etcétera. No se va a permitir en pasillos, no se va a permitir en patios de luces. O sea, lo que se va a permitir es en la vivienda. Entonces, si en una planta superior tenemos 3 o 4 viviendas que con escasez de luz, puede ser que se produzca que en una misma cubierta haya 3 o 4 veluz, que es lo que se llama, son ventanas de estas abatibles y tal, ¿no? O sea que yo creo que eso va a repercutir negativamente en lo que es la vista de la zona monumental. Eso por supuesto. Señora concejala de Urbanismo. No creo yo que vaya a repercutir negativamente siempre y cuando haya un control. Y lo que no se va a permitir es que los huecos se abran sin control o de manera descontrolada. Precisamente por eso se hace la modificación de la norma, para controlar las dimensiones de los huecos que se abren, que hasta ahora no se controlaba, de tal manera que daba lugar a que en muchas ocasiones se abrieran huecos de distintas dimensiones. Exactamente, estaba prohibido, pero se hacía, como se hacen muchas cosas que están prohibidas. Claro, entonces, para controlar un poco el tema de las dimensiones y tener establecidos unos criterios y nos permita a nosotros adoptar también las medidas pertinentes para que corrijan, es por lo que se trata de llevar a cabo esta modificación. Es verdad que el planteamiento que ustedes hacen no recogía la excepcionalidad y los técnicos así lo hicieron constar en su propio acta. Es decir, que en ningún caso se ha planteado ningún inconveniente siempre y cuando se concreten esos supuestos de excepcionalidad y viabilidad del proyecto. Es decir, que no estamos cerrando la puerta a que la modificación pueda concretar esos supuestos, pero concretemos las excepciones y la viabilidad del proyecto para evitar que eso dé lugar a que sea, digamos, pues un numerus apertus o una cláusula abierta que permita que sea un cajón desastre y que ahí quepa todo. Entonces, concretemos o precisemos esa cuestión y lo demás, es decir, yo creo que queda perfectamente determinado. Sí que es verdad que las dimensiones creo que son más acertadas en tanto en cuanto a las dimensiones de los huecos, que sea inferior a 0,80 que el hecho de 1. Bueno, yo creo que voy a intervenir porque cualquier ciudadano que esté viendo esto puede entender que los políticos discutimos por cosas que en realidad es lo mismo. Yo creo que de manera mayoritaria los 3 grupos políticos estamos hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo, de lo que queremos, de lo que no queremos, y coincidimos. Creo que la única discrepancia que pueda haber es en los 0,80 metros o en el metro, que tampoco va a haberla, pero que bueno, que pueda haberla, pero que en el fondo todos estamos de acuerdo que esto es una cuestión excepcional para lugares que puedan ser vivideros. Yo creo que hemos hablado precisamente, es decir, para que puedan ser habitables, para que la gente pueda utilizar las segundas plantas como lugares de vivienda, especialmente en el casco histórico, para que tengan algo de ventilación e iluminación. Creo que esa es la cuestión, eso es lo que se está hablando, en eso coincidimos, esa es la filosofía con la que se ha presentado esta iniciativa y esa es la filosofía que ustedes intentan realizar, cuestiones aparte. Por lo tanto, creo que no hay lugar a mayor debate. Yo estimo que se puede debatir lo suficientemente una cuestión, pero creo que está lo suficientemente aclarada. Por lo tanto, se somete a votación la modificación puntual número 3 del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Trujillo en suelo urbano del término municipal de Trujillo. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. El punto número 8, cesión de los terrenos municipales necesarios para la instalación de una planta de transferencia, plan de gestión de residuos de construcción y demolición, RCD, Zona Sur. RCDS, Zona Sur. Tiene la palabra la concejala de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno. Sí. Tras la cesión de los terrenos municipales a la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, a los efectos de llevar a cabo la instauración, el establecimiento en nuestra localidad de una planta de transferencia para el tratamiento de residuos, se trae a esta sesión plenaria el convenio de colaboración entre la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Trujillo para la adhesión al plan de gestión de residuos procedentes de la construcción y la demolición. Señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Claro, esto puede llevar a engaño, ¿no? Porque pues, con el título de cesión de terrenos municipales necesarios para la instalación, uno se puede plantear si es la segunda vez que cedemos los terrenos, porque ya están cedidos, ¿no? Y ya en su momento fueron cedidos. Entonces,
Lo digo porque, no por nosotros, pero el orden del día le llega a mucha gente y hay gente que no tiene por qué saber que esto es volver a retomar el expediente de cesión para hacer algo en ese expediente, ¿no? Y alguien a mí ya me ha preguntado, lo digo porque alguien me ha preguntado, ¿pero no se cedieron ya? Digo, es que se van a ceder más terrenos, vamos a hacer otra planta de transformación, ¿cuántas vamos a tener, no? Bien. Por cierto, ¿no se firmó un convenio ya? ¿Este es un nuevo convenio también? ¿O ya teníamos...? No había ningún convenio firmado, ¿no? Vale. Bien, pues del convenio nosotros entendemos que tras la firma de este convenio tiene que haber alguna modificación de alguna ordenanza, ¿no? Primero firmamos el convenio y luego después tendremos que modificar una ordenanza, puesto que este convenio nos obliga a que en la gestión de los residuos, a la hora de solicitar licencias de obra, nos obliga a poner una fianza, ¿no? Algo que quitamos hace poco y ahora vamos a volver a poner nuestra fianza, cosa con la que nosotros estamos de acuerdo, por otro lado, de que ya en su momento dijimos que nos parecía una barbaridad quitar la fianza, pero es que ahora va a cobrar sentido el cobro de fianza a la hora de la solicitud de una licencia, ¿no? Por lo que respecta al convenio, hombre, ya en su momento lo anunciamos, ¿no? Que detrás de todo esto a nosotros nos sonaba que había alguna empresa, alguna gestión privada de esto, y a la luz de lo que uno puede observar en la firma de este convenio, pues todo queda claro, ¿no? Queda claro que al final será una empresa quien gestionará la transformación de nuestros residuos y de alguna manera externalizaremos algún servicio, bien a través de Diputación, bien seguramente sea una empresa, si no privada, semipública, que es lo que tras leer el convenio pues se vislumbra, pero bienvenida sea a nuestra ciudad una planta de transformación de residuos de la construcción, ¿no? Lo único que observamos es eso, ¿no? Que a la firma de este convenio nos obligará a modificar una ordenanza en nuestra ciudad y no creo que tengamos ningún impedimento en poder firmar este convenio con Diputación. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Es una evidencia, ¿no?, que es necesario que tengamos un sitio donde poder verter nuestros residuos, ¿no? Eso es algo que el Partido Socialista incluso viene denunciando a través de distintos medios estos últimos meses. Estamos viendo que se producen vertidos en la ciudad, en los barrios de la ciudad, como puede ser la barriada Gabriel y Galán, o inclusive los vertidos que se están produciendo en el lateral del campo de fútbol de césped artificial, que ya han pasado de simples residuos a tener mobiliario, televisiones, pasto, allí de todo se está vertiendo. Además se vierte continuamente y diariamente, se están produciendo vertidos allí. Entonces, siempre hemos considerado, y el Partido Socialista así lo ha reclamado, que teníamos que tener por lo menos un sitio transitorio para hacer esos vertidos hasta que demos una respuesta idónea, ¿no?, a ello. Lo que pasa que es que el convenio que se firma con Diputación, como todos los convenios que se firman con estas entidades, bueno, pues nos obligan a todo y no ofreciendo nada. Son convenios leoninos, desde facilitar la gestión, favorecer las instalaciones y la puesta en marcha, colaborar en todo momento con la administración del mismo, implantar la obligatoriedad de constituir una fianza previa al otorgamiento. Que esto también nos llama la atención porque hace pocos meses quitábamos las fianzas que se establecían por el tema de obras y ahora, a partir de ahora, vamos a tener nuevamente que instalar una nueva fianza que, por cierto, va a ser el ayuntamiento con sus administrativos, con sus trabajadores, lo que tengan que hacer esa gestión. Y nosotros de ahí vamos a sacar muy poco provecho. Aparte de eso, nos parece abusivo lo que es la recogida de residuos y los vertidos de residuos. Estamos hablando de que verter una simple ratona, como llamamos aquí en Trujillo, que es 1 metro cúbico, va a tener un coste de 15 euros. De 15 euros. Después hay una serie de tarifas, que es si el cascote es limpio a 3,50 la tonelada, si es mixto a 10 euros, si es sucio a 15 euros. Creemos que va a tener una repercusión negativa. Bueno, pues yo creo que en un sector en el que estábamos hablando antes, que es el sector de la construcción, yo creo que estamos estrechando tanto el cuello que veremos a ver si van a sobrevivir. Evidentemente hay una necesidad y creemos que es así, pero también yo creo que podríamos tener la posibilidad de quizás de gestionarla o de intentar gestionar nosotros, o tratar de imponer nosotros a Diputación algún cambio dentro de lo que es este convenio para que fuera un poco más factible, más en concreto para el tema de los constructores y tal, ¿no?
Nada más, decirle que sí, que estamos totalmente de acuerdo y que vamos a apoyar esta iniciativa. Nada más, muchas gracias. Bueno, yo agradezco sus intervenciones. Creo que este es un tema importante, que tenemos un problema real con la cuestión de los vertidos. No solo los incontrolados, a los que hacía referencia el portavoz del Partido Socialista, que yo le invito que además, si tiene conocimiento de que se vierten todos los días, usted que tiene un negocio en esa zona, lo denuncie, porque ojalá tuviéramos también más medios para poder controlar todas las zonas donde se vierten. La policía intenta ser lo más efectiva posible en el control de esos vertidos de residuos, pero yo desde aquí apelo a la colaboración ciudadana. Usted denuncie una zona concreta, denuncie a los agentes de seguridad de esta ciudad si observa que hay personas que están vertiendo pues residuos en lugares que no están habilitados para ello. Todos saben que tenemos una escombrera municipal o vertedero municipal, como tienen una inmensa mayoría de ciudades, que no cumplen normativa desde hace muchísimo tiempo y especialmente desde la aprobación de esta famosa directiva europea que obliga a todos los Estados miembros a la puesta en marcha de toda una serie del control de los residuos, especialmente en este caso de construcción y demolición de obras y todo tipo de elementos como puedan ser muebles, electrodomésticos, etcétera, etcétera. La institución provincial, la Diputación de Cáceres, allá por el año 2008, conocedora de que se estaba poniendo en marcha por parte de la institución europea una normativa de este tipo, que no iba a entrar en vigor hasta enero del 2012, pues puso en marcha todo un proyecto, el consorcio Medio 21, aparte de para más cuestiones, entre otras, para lo que es la gestión por parte de una inmensa mayoría de municipios de esta provincia de esta cuestión que se iba a poner francamente difícil. Problema que nos hemos encontrado todas las corporaciones municipales, yo diría que de Extremadura en este caso, que son de las que puedo hablar, pero también de todo el país, es que la tramitación administrativa de todos estos procedimientos ha sido tan lenta que ha entrado en vigor la ley antes de que realmente las administraciones podamos cumplirla. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos una escombrera en situación ilegal, una escombrera municipal en situación ilegal, que requiere y que ha requerido a lo largo de este año y supongo que en los años anteriores, cuando ha habido otros gobiernos igual, de una serie de mantenimientos para garantizar la seguridad en la misma, que tienen un coste importante para el ayuntamiento, pero que no reúne las condiciones, evidentemente, que el nuevo decreto establece. Eso hace, y usted, que hace muchas veces referencia al mundo de la construcción, es conocedor de ello, eso hace que cuando van a verter algunos de nuestros constructores, albañiles, allí residuos, pues evidentemente en algunos casos la Guardia Civil competente en esta materia les denuncia, con los consiguientes problemas, etcétera, etcétera, que han provocado que tengan que trasladarse a una de las pocas plantas de este tipo que hay en nuestra comunidad autónoma o cerca de nuestra ciudad, que es en Don Benito, al traslado de estos residuos. Se planeó, como digo, por parte de la Diputación Provincial allá por el año 2008 una serie de todo un proyecto para acometer esta nueva legislación y Trujillo, pues contó con lo que se llama una planta. Ha habido ahí varios debates, Trujillo, Miajada, finalmente Trujillo, Miajada va a tener otra, pero la tiene de manera privada. Trujillo va a ser sede de una planta de transferencia, es decir, en algunos municipios de la comarca habrá puntos de acopio, desde los puntos de acopio se trasladarán a Trujillo, en Trujillo se tratarán algo los residuos y desde Trujillo se trasladarán a una planta de transformación y tratamiento de esos residuos que estará en Cáceres. Cierto que en la zona sur de la provincia va mucho más atrasado toda esta cuestión que en la zona norte, que es en Plasencia, pero no nos llevemos a engaño, y así contesto al portavoz del partido de Izquierda Unida así. En la zona norte, la fórmula que se está utilizando, donde están bastante más avanzadas las cuestiones, ya se intuye o se avanza de manera muy clara que evidentemente va a haber una gestión semipública, o yo diría que casi más que semipública, semiprivada, por no decir casi privada en su totalidad, de esta gestión de las plantas de transferencia en pos a esos proyectos que desde el año 2008 se pusieron en marcha. Por lo tanto, después de la celebración de la comisión, este equipo de gobierno se ha puesto en contacto con la Diputación Provincial, con los servicios responsables, para intentar hacer alguna modificación a estos convenios, cosa que evidentemente es difícil porque son unos convenios marcos que establecen una serie de normativas y que invitan y que nos ofrecen, como dicen, no nos ofrecen nada, nos ofrecen la construcción de la planta y el mantenimiento de la planta y que esté en nuestra ciudad, nos lo ofrecen todo, cuestión que para nosotros sería ahora mismo inasumible el tener que construir una planta de esas características o que nosotros pudiéramos en un futuro, si nos la cedieran, tener la capacidad económica para el mantenimiento
de esa planta. Por lo tanto, yo creo que hay que sé que ustedes han estado de acuerdo ambos en todo este proceso. Hay que ser conscientes de que tenemos un problema que hay que darle solución, y a la mayor celeridad con la que vayamos llevando los trámites podremos ir empezando las obras, y a las personas de nuestro entorno les podremos estar prestando un servicio básico, especialmente al sector de la construcción y de las obras, para que no tengan ningún problema en el cumplimiento de esa normativa, como digo, que entró en vigor en enero del 2012. La cuestión de las fianzas también se ha analizado y, evidentemente, es la propia normativa, tanto estatal como autonómica, derivada de esa directiva, de esa transposición de la directiva europea, la que obliga a que exista una fianza. ¿Por qué? Porque es lo que garantiza que esa empresa no va a volver a depositar los residuos en otro sitio, sino que va a tener la capacidad de tratarlos, de reciclarlos y de que puedan volver a ser útiles. Por lo tanto, no somos nosotros muy amigos de la fianza, de ahí la supresión de la fianza de obra, que si no lo hubiéramos suprimido, pues ahora con esta nueva normativa hubiera habido que pagar 2 fianzas, y evidentemente lo que no podemos hacer es saltar, como digo, una normativa tanto estatal como autonómica, que obliga a la imposición de esa fianza para lo que es el tratamiento de los residuos y su posterior conversión en material de nuevo utilizable. Por lo tanto, yo creo que va muy en la línea de conservación del medio ambiente, la filosofía que impera en toda esta normativa, de intentar controlar esos vertederos ilegales, que en las ciudades suelen ser en muchos casos mucho más dispersos y pequeños que en los sitios más grandes, y evitar un problema que nos está suponiendo no solo a este ayuntamiento, sino yo creo que a los usuarios de la Comunidad Municipal bastantes dolores de cabeza. Habrá que desarrollar una nueva ordenanza fiscal que regule la prestación, el cobro y la prestación de este servicio. Es una cuestión que ya se venía trabajando con anterioridad. No sé si habrá aquí algún concejal que recuerde que en anteriores etapas Trujillo también tuvo un proyecto de una empresa que se puso en contacto con varias ciudades de relevancia de esta comunidad autónoma para poner en marcha, previo incluso a esta normativa, plantas de estas características de tratamiento de residuos. Aquello quedó muerto en una inmensa mayoría, bueno, yo creo que en todas las ciudades donde se iniciaron los trámites. Incluso se aprobó en pleno alguna cuestión sobre este tipo. Y recordar que Trujillo dio pasos importantes en la puesta en marcha de una ordenanza de esas características, que espero que obre en poder de los servicios municipales para que avancemos trabajo de cara al futuro y podamos tener a la mayor celeridad posible puesto en marcha este servicio, que es básico para nuestra ciudad. Se abre un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Gracias, señor alcalde. Yo sí tengo constancia de esa empresa, además me acuerdo perfectamente de cuál era su cometido, que era demoler los residuos y generar caolín, y etcétera, etcétera. Es decir, era un proyecto muy bonito del que hablamos, y curiosamente lo tenía yo en mente por recordar que la vitola del tratamiento de los residuos, si alguien la ha defendido en este municipio, ha sido Izquierda Unida, ¿no? Recuerdo que en ese mismo pleno, cuando se hablaba de esa planta, ya le anunciamos la posibilidad de poner centros cercanos a la ciudad, recuerdo la Plaza de Toros, la zona del campo de fútbol, para que las personas que hacen pequeñas obras en su casa no tuvieran que ir a tirar los escombros hacia las escombreras incontroladas, sino a pequeños contenedores donde poder depositar sus escombros. Por lo demás, coincidimos todos, yo creo, en la filosofía de este convenio, en la gestión que hay que hacer de los residuos, pero nosotros nos atrevemos a apelar a su valentía política para que, ¿por qué no plantearse la posibilidad de gestionar la planta nosotros, ¿no? ¿Por qué no hablar con Diputación y que esa cláusula tercera del convenio la podamos modificar? La cláusula tercera dice: el gestor que resulte adjudicatario del contrato de concesión de obra pública será el responsable de la gestión de la planta de transferencia. ¿Por qué no separar eso? ¿Por qué no separar la construcción de la planta y la gestión por otro lado? ¿Y por qué no asumir ese riesgo por parte de los servicios municipales? O bien a través de una empresa semipública que generemos nosotros, ¿no? Es decir, se lo dejo encima de la mesa para que exploren esa posibilidad, porque entendemos que es una manera también de poder generar empleo y de que el poco o mucho valor añadido que pueda tenerse de esta gestión pues pudiera quedar en nuestra ciudad, ¿no? Le adelanto que nosotros vamos a votar que sí a este convenio, aunque le invito a que explore esas posibilidades que le dejamos encima de la mesa. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, señor alcalde. Brevemente, bueno, decía antes que me invitaba a denunciar
hoy estoy denunciando, ¿no?, en el Pleno los vertidos que se están realizando. Inclusive uno de las personas o de las entidades que vierten allí es el Ayuntamiento de Trujillo, también se lo digo ya de antemano. Y lo que sí también nos gustaría saber, porque no aparece aquí en la firma, si tenemos algún tipo de obligación más con este convenio que no venga recogido aquí, es decir, por ejemplo, el hecho de tener que poner algún vigilante en la planta de residuos o también el de tener que utilizar la maquinaria del ayuntamiento a la hora de, bueno, pues de preparar el vertedero y de llevarlo a cabo. Nada más y muchas gracias. Bueno, por contestar a todas las preguntas, yo les garantizo, sé que a veces las cuestiones no son lo que uno dice, pero les garantizo que después de la celebración de la comisión ya se han hecho contactos para tener algunas aclaraciones más sobre este convenio y las posibilidades a las que hace referencia el portavoz de Izquierda Unida, sí, que son francamente difíciles. Yo le reconozco que la gestión de una planta de estas características pasa igual que la gestión de una planta potabilizadora o depuradora de agua, pasa igual que el mantenimiento o la gestión de una presa de aguas como la nuestra, referencia a la que yo hacía hace meses alguna cuestión, son, tal y como se han puesto actualmente las cuestiones, inasumibles para una corporación municipal de estas características. No contaríamos ni con los medios técnicos ni con los medios personales necesarios para poder hacerlo. Podríamos estudiarlo, pero sería francamente difícil. Además, usted hacía referencia, el cesionario de la obra será luego el explotador de esa propia planta, porque evidentemente el precio de esa obra va en esa propia compensación, con lo cual las administraciones tienen poco dinero y la manera de poder seguir haciendo cosas es ingeniársela con fórmulas como esta, es decir, la persona que hoy construye la planta es la que la explota para obtener un beneficio para recuperar ese dinero que invierte en la construcción de la planta. Puramente lógico y una cuestión, yo coincido con usted que decir, en los tiempos en los que corren, decir hoy una cosa es mañana justamente la contraria, porque nadie sabemos lo que va a pasar, no sabemos si estas fórmulas van a pervivir en el tiempo, es decir, las cosas están yendo tan rápidas que es francamente difícil hacerlo, pero no quiero trasladar aquí que no hay una voluntad. Usted comprenderá que si yo pudiera dar aquí hoy una noticia de que esa planta va a generar 15 puestos de trabajo al municipio, pues para mí sería la mayor satisfacción que pudiera tener, pero la realidad es la que es. Hombre, y lo que espero es que podamos tener algún contacto con la empresa que es en un futuro sea adjudicataria y podamos pedirle a que el personal que trabaje en ellas, si es posible, sea personal de la ciudad de Trujillo. Sí que tomo nota de la cuestión a la que usted hace referencia, porque eso sí que es una cuestión meramente municipal, de que podamos habilitar alguna zona para esos pequeños residuos de obra que la gente realiza en su casa, que no tengan que trasladarse evidentemente hasta la zona del polígono Arroyo Caballo, a esa propia planta de transformación. Lo que pasa es que estas cuestiones quedan bien, pero luego el control de todo ese tipo de cosas es francamente difícil. Si las personas se acostumbran a que el ayuntamiento va a recoger en una zona pequeña residuos de pequeñas obras, al final todo el mundo, para intentar evitar ir a la planta o para intentar pagar la tasa, verterá en esa zona y convertiremos ese pequeño punto en otra zona incontrolada de vertido. Y en referencia a lo que decía el portavoz del Partido Socialista, hombre, que lo denuncie aquí está bien para su partido político, está bien para que usted quede bien ante los ciudadanos, pero evidentemente donde lo tiene que denunciar es ante la policía cuando se está produciendo el vertido, para intentar que la persona que lo está vertiendo, pues evidentemente tenga una sanción, como corresponde en nuestra ordenanza municipal, y evite en un futuro poder hacerlo. Esa es la función pedagógica que las ordenanzas tienen y que nosotros tenemos. Yo respeto que usted lo diga aquí, lo denuncie aquí, yo tomo nota, y con la cuestión a la que usted hacía referencia del ayuntamiento, no creo que se vierta allí ningún vertido, se verterá para controlar los drenajes que, por desgracia, el campo de fútbol tiene en mal estado, el campo de césped artificial, y para evitar el hundimiento de determinadas zonas, supongo que bajo el control del concejal de obras, que en determinado momento ordenará que allí se vierta algún tipo de cascote para evitar, como digo, hundimiento de la zona. No creo que allí se viertan por parte del ayuntamiento sustancias o elementos que no sean bajo ningún tipo de control. Eso es lo que le puedo responder, aun teniendo, como digo, absoluto desconocimiento de que a lo mejor incluso algún trabajador municipal
pues lo hace de manera, es decir, de motu propio, ¿no? Que en cualquier caso también tomamos nota ahora y se notará. Yo lo que le invito a usted es a que denuncie donde tiene que denunciar, que es ante la Policía Municipal y especialmente cuando se está produciendo el vertido, que eso es lo más importante. Que lo digamos luego después aquí, le queda bien a usted, nos queda mal a nosotros, pero no tiene una rentabilidad social para el pueblo, que yo creo la cuestión más importante. No habiendo más que debatir sobre este asunto, pasamos a votación. Es que el epígrafe tiene que ser así, por propia petición del consorcio, la cesión de los terrenos municipales necesarios para la instalación de una planta de transferencia, plan de gestión de residuos de construcción y demolición, RCD, Zona Sur, pero es el convenio por el que nosotros nos comprometemos, bueno, pues una serie de cuestiones para el futuro funcionamiento de esa planta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Unanimidad.